Amén, hermanos. Vendrá el tiempo, hombres y naciones, vendrá el tiempo de la decisión. En la batalla todos escogerán del lado del bien o el lado del mal. ¿Quién toma parte? Oh, el Mesías. ¿Quién de sus frutos le ofrendará? Son eternas las decisiones entre la luz o la oscuridad. Amén. Amén. Gracias, hermanita, por su participación en esta tarde. Ahora pasamos a la parte central, ¿no es cierto?, de hoy, que lo tiene en el tema central el hermano Sergio. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Antes de empezar, voy a saludar a las visitas especiales. Ahí vemos a mi hermana Griselda, que ayer no pudo acompañarnos, pero hoy día ya está con nosotros. La saludamos. También vi por ahí que estaba Oriana. Saludamos a Oriana. Saludamos también, ahí está Susana, que nos acompaña desde el campo, me dijeron que estaba. A mi hermana Angélica, que está con Carlitos. También la vamos a saludar. Por ahí está. A mis Meji, que están por ahí con la hermana Valentina, ¿cierto? A mi sobrina, que también la veo por ahí, a Claudita. Y gracias, prima Dani, por tu parte especial, también te saludamos. Que el Señor los bendiga. Leo también está por ahí, saludamos al Leo. Y a todos los hermanos de la iglesia por acompañar en el día de hoy. Hola, 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 hola. Hola, Leito. Y está entrando el Javi, así que también saludemos al Javi que está entrando por ahí. Vamos a proyectar lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Es una hoja en blanco, ¿ya? Pero no es lo que vamos a ver. Lo que pasa es que hoy quiero partir con dos versículos muy especiales que vamos a tener en mente lo que queda de la semana. Y quiero que los leamos y los pongamos en nuestro corazón, porque son dos versículos muy importantes para nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a colocarlos ahí en pantalla. Miren el primero. El primer versículo está en Mateo 12, 46 al 50. Miren lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, estamos hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, miren lo que dijo Jesús, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi padre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana
y mi madre. Miren qué interesante, porque Jesús definió a sus hermanos y a su madre, o sea, definió a su familia como aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Y nosotros esta semana estamos estudiando cuál es la voluntad del Padre, cuál es la verdad que encontramos en la Biblia, ¿cierto? El primer día, que fue el día sábado, nosotros vimos que la única verdad que existe es la verdad que viene de Dios y que está en su palabra. Esa es la verdad. Cualquier otra cosa fuera de su palabra no es verdad, porque dijimos que el único veraz era Dios y que el hombre era mentiroso. Por lo tanto, si queremos saber la verdad, tenemos que buscarla ¿dónde? En su palabra. No hay otra parte donde encontremos la verdad de lo que queramos. El ejemplo que vimos el día sábado fue del matrimonio. Si nosotros queremos saber cómo tiene que ser el matrimonio, no lo vamos a ir a ver donde un psicólogo, donde un sociólogo, donde un antropólogo. No, tenemos que ir a buscarlo ¿dónde? En la Biblia. La Biblia nos va a decir cómo tiene que ser el matrimonio, ¿cierto? ¿Y cómo nos dice que tiene que ser? Entre un hombre y una mujer. Aunque el mundo nos diga un montón de cosas, la verdad está en la palabra de Dios. Ayer pudimos ver otra verdad, y esa verdad decía relación con lo que pasa cuando uno muere. ¿Y cuál va a ser la recompensa? ¿Y cuándo va a ser esa recompensa? Eso lo vimos ayer, ¿ya? Si alguien se lo perdió, me dice, hermano, yo quiero el Power que usted tiene, envíemelo por favor, yo se lo envío para que lo estudie y si quiere lo estudiamos juntos un día, ¿ya? Pero eso fue lo que vimos el día de ayer. Y hoy día tenemos otra verdad, pero antes de esa verdad quería mostrarles yo que Dios nos dice que el que hace la voluntad de su Padre, o sea, el que sigue esa verdad que está aquí, no la que me enseñaron necesariamente, porque la que me enseñaron puede estar equivocada, puede no concordar con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que sigue esa palabra es su hermano, es su hermana o es su madre, o sea, es su familia. Y recordemos que cuando Cristo venga, va a venir a buscar a su familia, ¿cierto? A su pariente más cercano, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, vamos a leer otro versículo antes de entrar en terreno. Mire este versículo que también es importante para que lo tengamos en mente mientras vamos estudiando el día de hoy y de aquí en adelante. Mire lo que dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mira, porque a veces nos dicen, ¿sabe que Jesús nunca dijo nada que ofendiera a la gente? No, Jesús nunca intentó o quiso ofender a la gente, pero a veces la gente se ofendió con lo que dijo Jesús. Interesante, a veces uno se puede ofender con lo que le dicen. A lo mejor no es intención de la persona ofender, pero mire qué interesante lo que viene después. Dice, pero respondiendo él, o sea Jesús, dijo, toda planta que mi Padre Celestial, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. O sea, Jesús está diciendo, mire, cuando alguien te diga algo que sale de la palabra de Dios y tú te molestas, eres una planta que mi Padre no plantó. ¡Wow! Y más encima te dice, vas a ser desarraigado. Así que desenójate rapidito. Porque si te mantienes enojado porque alguien te dijo algo que sale de la palabra de Dios, ¿ya? Dice que eres una planta que Él no plantó. Y después dice, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego que guiará al ciego, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo. En otras palabras, si alguien nos está enseñando algo con la palabra de Dios, nosotros no nos podemos molestar. Y si nos molestamos, vamos a convertirnos en esos ciegos que van a caer ¿dónde? En el hoyo. ¿Queremos ser los siervos que caen en el hoyo? ¿O queremos ser hermanos, hermanas y madres de Jesús? Yo creo que lo primero, lo segundo, ¿cierto? Queremos ser parte de la familia de Jesús. Entonces, ahora sí, vamos a ver a lo que vinimos. El tema de hoy, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué este texto? Porque hoy día vamos a hablar, ¿saben, hermanos, que hay dos grandes errores que se predican en las iglesias cristianas? Uno inclusive en la iglesia adventista. El primer error es que nosotros tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo.
Ese es un error. Ustedes dirán, ¿por qué? En un ratito vamos a ver así como someramente eso. Otro día lo podemos estudiar. Pero en realidad no tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Tenemos que prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia. Porque cuando Cristo venga, la gracia ya se va a haber cerrado antes. Por lo tanto, todo va a estar juzgado antes. Tenemos que prepararnos para ese día, para el cierre de la puerta de la gracia, no para la segunda venida. Ese es uno de los errores grandes que se predica incluso en la iglesia adventista a veces. Y el otro gran error dice relación con este pasaje, que es el error del rapto secreto. ¿Y por qué es importante, hermanos, estudiar el rapto secreto? Porque es Satanás, el enemigo, ha puesto, yo les dije, a través de la historia, empezó a poner ciertas mentiras en su iglesia. ¿Para qué? Porque él quiere que mucha gente se pierda. Y si yo creo que va a haber un rapto secreto, no me voy a preparar para el cierre de la puerta de la gracia. Porque voy a decir, no, yo no voy a pasar por la gran tribulación, porque más ratito vamos a ver más o menos de qué se trata esto del rapto secreto. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:40? Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el texto que se usa para hablar del rapto secreto. Ahora, vamos a estudiar un poquito o repasar un poquito esto que ven en pantalla. ¿Qué les recuerda esto que ven en pantalla? ¿Qué les recuerda? Véanlo. ¿Qué les recuerda? A mí me recuerda algo. ¿Qué les recuerda a ustedes? El diluvio. El diluvio. ¿Qué cosa? El diluvio. El diluvio. Muy bien. Gracias, hermano Sergio. El Gracias, diluvio. hermana Graciela. Eso recuerda el diluvio. ¿Ya? Ahora, hablemos un poquito del diluvio. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Crecieron los hijos de los hombres, crecieron los hijos de Dios, ¿cierto? Y dice la Biblia que los hijos de Dios fueron de continuamente solamente al mal. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Me he arrepentido, es una palabra que significa estoy apenado, por si acaso, no es que Dios se haya arrepentido, porque Dios no se arrepiente, recordemos eso, porque Dios no es un Dios que cambie. Él dice, estoy apenado de haber creado al hombre, y los voy a raer de la tierra, los voy a destruir, dijo Dios. Pero halló gracia en sus ojos un hombre que se llamaba Noé, ¿cierto? Y a través de Noé, Dios hizo que Noé predicara durante 120 años para poder salvar al mundo. Una predicación que fue un verdadero fracaso. Si nosotros hablamos en cuanto a número, imagínense, hermano, había millones de personas en el mundo, y se salvaron ¿cuántos? 8. No sé si ustedes me dirán, ¿cierto?, que es buen negocio, ¿cierto?, predicarle a todo el mundo y salvar 8. Imagínense. Eso demuestra qué tan mal estaba el hombre en esos tiempos. Que a pesar de toda la gente que había y a toda la gente que se le predicó durante 120 años, en el momento en que vino el diluvio, se salvaron solamente 8. Pero ¿cómo se salvaron? ¿Qué pasó? En algún momento, dice la palabra de Dios, ustedes pueden después buscar en Génesis, ¿cierto?, en la historia del diluvio, para que vean que yo no les estoy mintiendo. En algún momento, dice la palabra de Dios, que los animales empezaron a venir al arca. No es como en la película, que Noé agarra con la cuerda al animal y empieza a tirarlo para adentro del arca, no. No, la película no miente. La Biblia nos dice que los animales vinieron solitos al arca. Solitos para salvarse. Miren qué interesante. ¿Qué demuestra eso? Que el hombre estaba peor que las bestias en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quería entrar, ellos no quisieron entrar, pero los animales sí quisieron entrar. Y dice que entraron los animales y que Dios cerró la puerta. ¿Se dan cuenta? Miren, esa es la historia, eso es lo que dice. Y la historia de Noé es un tipo de lo que va a pasar en el tiempo final. Ahora, ¿cerró la puerta y empezó a llover de inmediato? No. Todos sabemos que pasaron 7 días antes de que empezara a llover. Y después de 7 días comenzó a llover. Y ahí la gente se dio cuenta de que estaba perdida, de que se iba a morir. ¿Por qué? Porque se había cerrado la puerta hace 7 días antes. ¿Se dan cuenta? Eso es un tipo de que en el tiempo del fin se va a cerrar la puerta antes de que Cristo vuelva. Antes de que sean destruidos, se va a cerrar la puerta de gracia. Y ustedes me dirán, ¿por qué, hermano Sergio, usted hablando del diluvio? Ahora, una pregunta.
después de que se cerró, o después de que vino el diluvio, después de que ustedes ven ahí en el dibujito los hombres que están ahí casi en la última roquita, todavía pidiéndole al arca, ¿cierto?, que les abra la puerta. Después de que vino el diluvio, después de que pasaron todos los días lloviendo, 40 días y 40 noches, ¿cuántas personas quedaron vivas dentro del arca? ¿Cuántas personas quedaron vivas dentro del arca? 8. 8, muy bien, sobrinita. 8 personas quedaron vivas dentro del arca. Ahora, sobrina, respóndeme. Perdón, vamos a preguntarle a Felipe. Felipe, ¿cuántas personas quedaron vivas fuera del arca? Millones. Vivas fuera del arca. Millones. No, ninguna. Ninguna, gracias. ¿Se da cuenta por qué? Porque vino el diluvio y dice la palabra de Dios que se los llevó a todos, ¿ya? Fíjense en esto, interesante. Entonces, dentro del arca quedaron vivos 8 y fuera del arca quedó vivo ¿cuánto? Ninguno. Vamos a ver entonces lo que dice el Mateo capítulo 24. Miren lo que dice aquí. Hermana Graciela Alcalá, léamelo por favor. Prende el micrófono y lo lee. Deja acercarme un poquito. Ya, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Mire, y yo quiero ¿qué estamos estudiando? Un texto que dice, uno será dejado, uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice, uno será tomado para irse al cielo y el otro será dejado para quedarse en la tierra. ¿Eso dice? ¿O dice, uno será tomado y el otro será dejado? Nosotros a veces le agregamos a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no dice uno será tomado para irse al cielo y otro será dejado para quedarse en la tierra. No, dice uno será tomado y otro será dejado. Ahora, hermana Angélica, no sé si podrá responderme una pregunta. Cuando nosotros hablamos de tomar, ¿tendrá que ver con algo así como de llevar? ¿Yo me lo llevo? ¿Sí? ¿Cree usted? Cuando yo digo, uno será tomado, ¿tendrá relación con yo me lo llevo? Sí. ¿Sí? Ya, gracias, hermana. Muchas gracias. Miren qué interesante, porque aquí ya tenemos algo extraño, porque ahí vamos a ver un poquito después qué es lo que dice la teoría al rato. Vamos a volver entonces en ese momento a este punto. Entonces dice lo siguiente, dice que en los días de Noé, ¿cierto?, será igual que la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando yo quiero saber cómo va a ser en el final, yo tengo que estudiar ¿qué cosa? El tiempo de Noé. Arribita no sé si ven ustedes que dice comparar con Lucas 17, 28 y 29, porque también dice que como los días de Lot, y es la misma idea, ¿ya? Pero hoy día yo me quise dedicar a lo que es Mateo. Pero dice, si yo quiero saber, dice este texto, Jesús me dijo, porque esto lo dijo Jesús, si yo quiero saber cómo va a ser cuando venga Jesús, yo tengo que ver cómo eran los días de Noé. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta ahí? Qué bueno. Dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, hasta que no entró al arca, ¿cierto? Dijimos ya que había entrado al arca. Y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no entendieron? No entendieron. Estaban perdidos. Muy bien, no entendieron que en el momento en que se cerró la puerta, ellos ya estaban perdidos, aunque pasaron 7 días antes de que vinieran las aguas. Pero ellos ya estaban perdidos. Y dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Les suena como tomó? ¡Wow! ¿Quiénes son entonces los que son tomados? Vamos a verlo un ratito más.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Diluvio. Para diluvio, hermanos, se utilizan dos palabras en la Biblia, ¿ya? Pótamos, que es cuando, ¿se acuerdan cuando dice que la casa fue construida sobre la roca, que lo vamos a estudiar en unos días más, que la casa fue construida sobre la roca y vino un diluvio, ¿cierto? Y tormenta, ¿cierto? Y la casa se la llevó, con la que fue construida sobre la arena, se la llevó eso, pero la casa sobre la roca no se la llevó, ¿se acuerdan? Esa es la palabra pótamos, ¿ya? Ríos. Ese diluvio. Pero la otra palabra para diluvio es cataclismos, que significa catástrofe universal producida por el agua. Y esta palabra se utiliza en dos partes de la Biblia. En Génesis, cuando habla del diluvio, habla de cataclismo, y Jesús, cuando habla del diluvio, habla de cataclismo. O sea, están hablando de la misma cosa, de una catástrofe tan grande, que destruye todo por el agua. Felipe me dijo que la catástrofe había sido tan grande, hermano, que no dejó a ninguno vivo de los que estaban afuera. Ahora, pregunta. Jesús me dijo que cuando venga el tiempo del fin, que la segunda venida iba a ser igual como en los días de Noé. Entonces, ¿cuántos grupos van a existir cuando venga Jesús? Van a existir dos grupos, los que van a ser tomados y los que van a ser dejados. Esos son los únicos dos grupos que van a existir cuando venga Jesús. ¿Quiénes? Los que van a ser tomados y los que van a ser dejados, porque recuerden que Mateo 24:40 está en el contexto de Mateo que acabamos de leer, de Mateo 24:37, que es el mismo contexto. Entonces, ¿cuántos grupos van a haber? Dos. Los que van a ser tomados y los que van a ser dejados. ¿Vamos bien? Espero que sí. Ahora, ¿podrá esto estar hablando de un rapto secreto? ¿Podrán estos versículos estar hablando de un rapto secreto? Para ver si podrían o no estar hablando de un rapto secreto, tenemos que ver el contexto. El contexto que vamos a ver inicialmente es el contexto que está hablando del diluvio universal. Fíjense que el libro de cuando Jesús está hablando de esto, está hablando que va a ser igual como en el diluvio universal. La pregunta es, ¿cuántos grupos habían en el diluvio universal? Hágame con los deditos. ¿Cuántos grupos habían? Dos grupos, ¿cierto? No había más de dos grupos, ¿ya? Y esos dos grupos fueron, ¿quiénes? Dos, los salvos y los perdidos, ¿cierto? Esos eran los dos grupos que estaban en el diluvio universal. Por lo tanto, Jesús cuando está hablando de esto, está diciendo que va a ser igual como fue en los días de Noé. Por lo tanto, van a quedar dos grupos, los salvos y los perdidos. Ahora, pregunta, ¿cómo quedaron los salvos en el tiempo de Noé? ¿Cómo quedaron los salvos en el tiempo de Noé? ¿Vivos o muertos? Prendan el micrófono y digan. ¿Cómo quedaron los salvos en el tiempo de Noé? ¿Lo escuché? Quedaron vivos, muchas gracias. Quedaron vivos, ¿cierto? ¿Dónde? Dentro del arca. Entonces, tenemos dos grupos que quedaron vivos, ¿ya? ¿Y cómo quedaron los perdidos en el tiempo de Noé? ¿Cómo quedaron los perdidos? ¿Cómo dijo? Murieron todos. Murieron todos. ¿Se da cuenta, no? Entonces, si nosotros, ¿por qué yo digo que no puede ser? Porque miren, cuando según el rapto secreto, ocurren las siguientes cosas. Cristo viene, ¿ya? Cristo viene, ¿cierto? Segundo, se lleva secretamente a la iglesia. ¿Cómo se lo lleva? ¿Vivos o muertos? Cuando se lleva secretamente a la iglesia, ¿cómo se lo lleva? ¿Vivos o muertos? Vivos. Vivos, gracias, se los lleva vivos. ¿Y cuántos grupos habían? Según lo que dice Noé, habían dos grupos, los vivos y los muertos, ¿cierto? Muertos. Ya. Pero resulta que según el rapto secreto, los impíos quedan vivos también en el mundo. Algunos se mueren, ¿cierto? Porque si una persona manejando en el auto y se fue, desapareció. Ustedes vieron la película Dejado atrás, ¿cierto? Yo la vi, ¿cierto? Desapareció el que iba manejando. ¿Y qué pasó con los que iban atrás? Chocaron y se murieron.
Si iba uno pilotando un avión, ¿cierto? Y era salvo y Dios se lo llevó, ¿cierto? ¿Qué pasó con el avión? Se fue al cielo, o sea, al suelo, ¿cierto? Pero fíjense que aquí está diciendo que tanto los salvos como los impíos quedaron vivos. Y si es como en la medida, como en el tiempo de Noé, ¿en Noé los impíos quedaron vivos? No, los impíos quedaron muertos. Por lo tanto, este texto, en el contexto en que está, no puede referirse a un rapto secreto. Porque, según Jesús, iban a quedar dos grupos al final. Los salvos y los impíos. Los salvos quedaban vivos y los impíos quedaban muertos. Pero según el rapto secreto, todos quedan vivos. Unos quedan vivos en el cielo y otros quedan vivos en la tierra. ¿Se dan cuenta? No, Jesús está hablando de otra cosa en Mateo 24, en el versículo 40. Y lo vamos a estudiar. ¿Podrá estar hablando este pasaje entonces de un rapto secreto? La respuesta es no. La comparación que hace Jesús es con el diluvio y solo hay dos grupos, los que quedan vivos y los que mueren. Los que quedan vivos son los salvos y los que mueren son los impíos. Recuerden que si tienen alguna duda, si les va quedando alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat o mandarle un WhatsApp a la persona que los invitó y mañana, cuando empecemos el estudio, vamos a responder las dudas que vayan quedando. ¿Ya? Si les va quedando alguna duda. Sigamos entonces. Ahora, vamos a ver otro contexto, ¿cierto? Las palabras que usa Jesús en este texto. Ese es otro contexto. Una cosa es de lo que estaba hablando, y estaba hablando del diluvio, y del diluvio solamente quedan dos personas. Pero además, Jesús usó una palabra muy particular cuando se refiere a la segunda venida. ¿Ya? Dice, cuando venga, ¿cierto? Uno será tomado y uno será dejado. Miren, utilizó una palabra muy particular cuando dice segunda venida. Y esa palabra es parusía. Parusía. Y la palabra parusía es una segunda venida de Cristo en la que se juzgará a los vivos y a los muertos. Eso no lo discute ninguna religión. ¿Ya? Yo he tenido compañeros y amigos, ¿cierto? Y me dicen, no, lo que hay aquí es la parusía. Y tienen toda la razón. Y la parusía se define en un diccionario, cualquier diccionario bíblico que ustedes lo busquen, se define como segunda venida en la que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos? Porque el mismo Mateo 24 nos dice, ¿cierto? ¿A qué se refiere con la parusía? Miren lo que dice acá. En Mateo 24:3, miren lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu parusía y el fin del siglo? ¿Con qué relacionan los discípulos la parusía, la segunda venida de Cristo? La relacionan con el fin del siglo, cuando todo termina, cuando Cristo va a hacer juicio. Y Cristo lo está relacionando con Noé. Por lo tanto, van a ser los impíos y los salvos. Solamente esos dos grupos van a quedar. Y según Noé, los impíos son destruidos y los salvos son salvados, ¿cierto? Vamos a ver. Después dice, ¿dónde más se utiliza esta palabra? Miren, Mateo 24, 26 al 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente, ¿ustedes han visto alguna vez un relámpago invisible? ¿Un relámpago secreto? ¿Han visto un relámpago secreto alguna vez? O de repente ustedes están sentados cuando suena un trueno y sale una luz. Es así un relámpago, ¿no? Aparece de repente una luz y usted puede estar muy lejos, pero ve la luz igual. ¿Es secreto? ¿Un relámpago secreto? No, un relámpago visible. Por eso dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parusía. Y que es la misma palabra que usa en el texto que estamos estudiando. Así también será la parusía, o sea, así también será la venida del Hijo del Hombre. Será como un relámpago en el mismo contexto que estamos estudiando. Por lo tanto, cuando Jesús venga, no va a venir secretamente.
Y los mismos textos del mismo Mateo 24 que Jesús mencionó, están diciendo que va a ser una venida visible. Y es la misma palabra que se usa en el contexto de lo que estamos estudiando. Por lo tanto, habla todo de lo mismo. No podemos separar y decir, no, es que esta parucía es una cosa y esta parucía es otra cosa. No, es la misma parucía, que Jesús la menciona en forma diferente varias veces. Vamos de nuevo al mismo versículo para seguir el estudio. Entonces dice, estarán... Ahora, uno dice, sí, pues hermano, pero usted está hablando de Mateo 37. Pero fíjense que los versículos que vamos a estudiar comienzan con una palabra bien interesante. Comienzan con la palabra entonces. ¿Qué quiere decir la palabra entonces? Miren, yo le voy a explicar. ¿Sabe qué? Yo quería ir a la feria, entonces me tuve que subir al auto. ¿Cierto? Yo quería comer un cereal con leche, entonces tuve que ir al negocio a comprar un cereal con una leche. Lo que estoy diciendo acá es que esta palabra entonces une lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces lo que está haciendo esta parábola, esta palabra, es unir la historia del diluvio con lo que nos va a mencionar ahora, que dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y esto es lo que nos dicen, ¿cierto? Que lo que está diciendo acá es que hay un rapto secreto que uno se toma y desaparece y se lleva al cielo y el otro se deja, ¿cierto? Y queda en la tierra viviendo un tiempo más para ver, ¿cierto?, qué pasa con él. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el problema en esto? Es que cuando leemos esto, nosotros leemos así. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado para ser llevado al cielo y el otro será dejado para que quede en la tierra. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada para ser llevada al cielo y la otra será dejada para que se quede en la tierra. Ese es el problema cuando nosotros hablamos del rapto secreto, que este texto se lee de esa forma. Pero ¿será la forma que la Biblia lo explica? Ahora, les cuento que la teología del rapto secreto nació hace 150 años, antes nadie hablaba de eso. Pero veamos si es bíblico, eso es lo que importa, porque si es bíblico, hay que obedecerlo y hay que guiarse por él. Pero si no es bíblico, tenemos que empezar a ver qué me están diciendo en el lugar donde yo estoy asistiendo. Me están diciendo la verdad y nosotros ya hablamos el sábado de la verdad y que lo que tenemos que seguir es la verdad. No lo que me dice mi predicador, no lo que me dice mi pastor. Yo siempre le he dicho a mis hermanos en la iglesia La Gran Esperanza y donde vaya a predicar, les digo, ustedes tienen que ser como los bereanos, así como la hermana Griselda, ¿cierto? Que tiene un papelito ahí y va anotando todo lo que está diciendo el hermano acá. Entonces después ella lo va a estudiar porque los bereanos hacían eso, escuchaban a Pablo, al gran Pablo, y yo no soy nada comparado con Pablo, escuchaban al gran Pablo y anotaban lo que Pablo decía y después iban y estudiaban. Lean los Hechos de los Apóstoles. Ellos iban y estudiaban para ver si lo que le estaban diciendo era verdad. Por eso es que cuando uno predica tiene que predicar por esto. Y lo que importa es lo que diga la Biblia, hermano, no lo que diga yo, no lo que diga su pastor o su predicador. Lo importante es lo que diga la Biblia. Y ahora vamos a estudiar lo que dice la Biblia con respecto a estos términos que aparecen aquí, tomado y dejado. ¿Cómo lo usa la Biblia? No como lo creo yo o como me lo han dicho. ¿Qué es tomado y qué es dejado según la verdad? O sea, según la Biblia. Vamos a ver primero algunas partes de la Biblia que utilizan el término dejado o que se quedan, que es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo digo lo dejé o se quedó, es exactamente lo mismo. Y vamos a ver a qué se refiere y a quién se refiere cuando habla de los dejados o los que se quedan. Porque según me dice la teología del rapto, los que se quedan son los perdidos y los tomados son los salvos, ¿cierto? Eso es lo que he estudiado yo acerca de esta teología. Pero veamos quiénes son los dejados o los que se quedan, bíblicamente hablando. Y como Jesús usó como ejemplo
el diluvio, vamos a irnos a cómo se usaba la palabra dejados dentro del contexto del diluvio. Vamos a ver. Miren, Génesis 7:23. Carlito, léemelo por favor, ahí aparece en tu pantalla. Ahora sí que estoy con micrófono. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raíces de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. Gracias, Carlito. Dice, vamos a leerlo, dice, y fue raído casi todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. ¿Estoy leyendo bien? No, dice, fue raído todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Todo ser, ¿cierto? Y después dice, y quedó, y fue dejado solamente Noé. ¿A quién se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla de quedó o que fue dejado? ¿A los que se salvaron o a los que se perdieron? A los que se salvaron. Noé se salvó y dice, y quedó, y fue dejado Noé. ¿Ya? Entonces cuando nosotros nos dicen, mira, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que los que da, uno será tomado y el otro será dejado. Sí, lo dice la palabra de Dios, pero ¿quién es el que se queda? ¿El que se salva o el que se pierde? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el que se quedó fue Noé. ¿Y Noé fue quién? El que se salvó. Vamos con otro texto bíblico para que no se queden con lo que les digo. Don Sergio, por favor, Éxodo 14:28, ahí también aparece en su pantalla. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras en el mar, no quedó de ellos ni un... ¿Está cortado? Se ¿Sí? cortó el... ¿No? En el mío lo ya, pero gracias a Sergio. Mire, dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ninguno. A ver, la pregunta es, ¿los del Faraón eran los buenos o eran los malos? Eran los malos, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que no quedó, o sea, que fueron raídos. ¿Qué pasa con los que si hubiesen quedado, si hubiesen sido los buenos, hubiesen quedado? Pero dice que no quedó ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta, no? La palabra quedó se usa para los que viven, no para los que mueren. ¿Y quiénes son los que viven? Son los salvos. Vamos con otro. Josué 8:22. Amor, por favor. Dice, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Amén. A ver, no quedó ninguno, o sea, fueron muertos, fueron aniquilados. Cuando la palabra de Dios habla de quedar o dejar, se refiere a los que quedan como vivos. Y los que quedan vivos son los del pueblo de Dios. Vamos a ver uno más clarito, más adelante, para que ustedes vayan viendo. Este texto, Isaías 4:3, miren lo que dice. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado, ¿quién? ¿Quién? ¿El que fuere tomado o el que fuere dejado? El que fuere dejado. Mira lo que dice. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. ¿Quién es el que queda entonces? ¿Quién es el que es dejado? ¿El impío o el santo? La palabra de Dios dice que el que es dejado es el santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados en los vivientes. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que dice la palabra de Dios, que los dejados son aquellos que son los santos y que están inscritos en los registros de Dios. ¿Usted quiere estar en los registros de Dios? ¿Cierto que sí? Entonces se tiene que contar entre los dejados, no entre los tomados.
porque los que son dejados son aquellos que son los salvos. ¿Se dan cuenta que si nosotros vamos leyéndolo en el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nos estuvieron diciendo algo que no correspondía? Nos estuvieron diciendo que el que era el que se quedaba era el que se perdía, pero la palabra de Dios nos dice aquí claramente que el que es dejado es el que se llama santo. Vamos con otro. Ageo 2:3. Mira lo que dice. ¿Quién ha quedado? ¿Quién fue dejado? Están diciendo. ¿Quién fue dejado? ¿Quién ha quedado de entre vosotros que haya visto la casa de su gloria, en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El contexto de esto es cuando, ¿se acuerdan cuando se había destruido el templo y fue reedificado? Y preguntaron, y habían unos viejitos que habían visto el primer templo, ¿cierto? O sea, estaban vivos todavía. O sea, ¿quién es el que se queda? El que está vivo. El vivo es el que se queda. Entonces le dice, este viejito le dice ya, ¿quién ha quedado? O sea, ¿quiénes son los que están vivos todavía? ¿Quiénes son los que están salvos? ¿Cierto? Porque los salvos van a quedar vivos, porque recuerden que en el tiempo de Noé, los salvos quedaron vivos en el arca y los perdidos quedaron muertos, todos. Felipe me dijo que eran todos y yo le creo a Felipe. ¿Ya? Felipe me dijo que todos los de afuera habían muerto. Todos los seres humanos de afuera murieron. Eso me dijo Felipe y yo le creo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí dice que los que quedaron, los vivos, o sea, los salvos, a eso se refiere la Biblia cuando habla quedaron los dejados, dice que están en la casa del Señor. Mire, otro. Marcos 12:20. Para que no me digan ustedes solamente tomó texto del Antiguo Testamento. Marcos 12:20. Y hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Si no deja descendencia porque no queda nadie vivo que lo siga, ¿cierto? Entonces los dejados son los vivos, pero no dejaron descendencia. Pero ¿se dan cuenta? ¿No? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que los vivos, los salvos, en el contexto de lo que Jesús estaba hablando, porque Jesús estaba hablando de el diluvio, por lo tanto los vivos son los salvos, los que quedaron en el arca, y los muertos son los perdidos, los que quedaron afuera. Por lo tanto, si no dejaron descendencia, ¿cierto? Quiere decir que son los perdidos. Los que dejan son los salvos. Ahora vamos a hablar de la otra palabrita, de los tomados o llevados, ¿ya? Porque ya vimos que los dejados son los salvos, son los que quedan vivos, ¿cierto? Ahora vamos a ver la otra palabrita, los llevados, para ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a los llevados. Hermanos, tengo las palabras en griego, ¿cierto? Y en arameo, ¿cierto? Pero no tiene sentido que se las mencione, pero son las mismas palabras que se usan en el texto, ¿ya? Y cuando no aparece traducida mal, yo la pongo entre paréntesis, ¿cómo debería haberse traducido? Si no me creen, busquen una concordancia de Strong, y la concordancia de Strong los va a llevar a las mismas palabritas que yo les estoy indicando. Si quieren, para reafirmar su estudio, me piden el Power, y yo se los hago llegar para que lo puedan reafirmar. Josué 8:8. Hermano Fernando, por favor. Ahí está. Josué 8:8. Cuando lo hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, y mirad que os le he mandado. Amén. Mire, fíjense lo que dice. Aquí está hablando en el contexto de que van a ir, Josué tiene que ir y tomar una ciudad, ¿cierto? Tomar una ciudad. Y cuando se toma una ciudad, ¿qué se hace? ¿Qué se hacía con la ciudad? Dice, le prenderéis fuego. O sea, lo que es tomado para la Biblia es lo que es destruido. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen, uno será tomado, lo van a tomar para la salvación. No. Destrucción. Destrucción. Será tomado para destrucción. Otro versículo. Mire lo que dice. Jueces 1:8. Perdón, ahí después voy a cambiar otro versículo. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes por filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Cuando la palabra de Dios habla de tomado, está hablando de destrucción. Son tomados para la destrucción, no para ir al cielo. La ciudad fue tomada para la destrucción. Vamos a otro versículo. Eclesiastés 7:26.
Miren lo que dice. Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón en los lazos y en las redes y en sus manos ligadura. Esta es la mujer, hermanos, por si acaso aquí está hablando Eclesiastés de esa mujer media sueltecita, ¿cierto? Que va y trata de conquistar al hombre y que es como un lazo de esa mujer, como que lo atrapa, ¿ya? Entonces, ¿lo atrapará para hacerle bien o para hacerle mal? Esa mujer que anda en las calles, ¿cierto? En la esquina y quiere que el hombre vaya, ¿será para hacerle un bien o para hacerle un mal? Para hacerle un mal, ¿cierto? Dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella tomado. La palabra que se utiliza ahí, que dice preso, es la misma palabra para tomado. O sea, el que es tomado es el que es tomado para la destrucción. Siempre en la palabra de Dios es así. Después dice otro, Proverbios 11:6, la justicia de los rectos los librará, ¿cierto? Mas los pecadores serán atrapados. La misma palabra, tomado. Los pecadores dice que serán tomados en su pecado, sorprendidos en su pecado. También podría traducirse. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando la palabra de Dios usa la palabra tomados, se refiere a sorprender en su pecado. ¿Para qué? Para la destrucción. Otro versículo, Proverbios 5:22. Miren lo que dice. Prenderán, tomarán al impío sus propias iniquidades y retenido, tomado de nuevo, será con las cuerdas de su pecado. ¿Se dan cuenta? La palabra tomados es para atrapar y atrapar para la destrucción. ¿Se dan cuenta? Nos estaban informando mal, nos estaban diciendo cosas que no eran. Y yo les decía ayer, cuando yo me doy cuenta de que me dijeron algo que no era como correspondía, estúdielo después bien, ¿qué tengo que hacer yo? La palabra de Dios dice, mi hermano, mi hermana y mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Puedo seguir yo en un lugar donde me han enseñado algo que no es lo que la Biblia dice? Veamos más qué más nos dice. Mire, otro más para tomado, dice Isaías 8, 14 y 15. Dice así, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para hacer caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y serán enredados, y serán tomados. Esa es la palabra que se debiera poner ahí. Esa es la traducción literal, tomados. ¿Se dan cuenta? De nuevo, ¿para qué son tomados? Muchos tropezarán, los que tropezaron van a caer, van a ser quebrantados. Para eso son tomados, para ser quebrantados, para ser destruidos. Palabra tomado, que es la misma palabra que aparece en el griego en uno será tomado y el otro será dejado. Uno más, me parece que es el último. No el último que vamos a ver, sino que el último de esto. Lucas 9:39. Cuñado, por favor. Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. A ver, esta palabra toma es la misma palabra que aparece en uno será tomado. ¿Y para qué lo toma el espíritu? ¿Para llevárselo al cielo? No, le dice que lo toma para que dé voces, para sacudirle con violencia, para hacerle echar espuma por la boca, para que ande a duras penas. ¿Se acuerdan de él, no? El hombre endemoniado que saló Jesús porque el espíritu lo tomaba. ¿Va a llevárselo al cielo? No, lo tomaba para destruirlo. Uno será tomado y el otro será dejado. Vamos, 2 Corintios 11:20, miren. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. ¿Se da cuenta? Esa es la misma palabra. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Está hablando de hacerle mal. Cuando se usa la palabra tomado es para hacerle un mal, no para hacerle un bien. Por lo tanto, los que son tomados no son para llevarlos al cielo. Tomados entonces,
bíblicamente, por lo que hemos visto, son aquellos, tienen una connotación negativa, sorprendidos, destruidos y perdidos. Esa es la connotación que tiene la palabra tomados para la Biblia. Entonces, cuando dice uno será tomado, sí, será tomado. ¿Para qué? Para que, según lo que dijo Jesús, ¿cierto? Como va a ser como el tiempo del fin, ¿cierto? Van a ser destruidos. Los que son tomados son para ser destruidos. ¿Van a quedar vivos? No, porque según la historia de Noé, en el tiempo del fin, en la parusía, ¿cierto? Los que son malos van a ser totalmente destruidos, igual que el tiempo de Noé. Acuérdense que en el arca habían dos grupitos nomás, los que estaban vivos dentro del arca y los que estaban muertos fuera del arca. Después podemos hablar de la recompensa que ya la vimos ayer, ¿ya? Pero podemos repasarlo otro día si ustedes quieren. Y los dejados tienen una connotación positiva, dice relación con dejar vivo, ¿cierto? Con dar la salvación, son los que se salvan. Y alguno me podría decir, hermano, sí, es cierto, pero Primera Tesalonicenses, ¿cierto? Aquí la tengo, 4:15, dice que vamos a ser arrebatados, ¿cierto? El arrebatamiento, porque algunos le dicen el rapto, otros le dicen el arrebatamiento, dice que vamos a ser arrebatados. Pero miren el texto, para que ustedes vean el texto, porque se quedan con el arrebatado que está ahí, ¿cierto? El arrebatado. Pero miren lo que pasa antes de que sea arrebatado, miren. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué cosa dice ahí? Habremos dejado, perdón, que habremos tomado, o dice quedado, que habremos quedado, ¿se da cuenta? El quedado, ¿quién dice? Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque Él está hablando de los salvos, ¿cierto? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De quién está hablando? ¿De los salvos o de los perdidos? Está hablando de los salvos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cierto? Seremos arrebatados. Ese es otro momento, pero primero están los que se quedan, que son los salvos. Los quedados siempre van a ser los salvos. Los dejados son los salvos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre para Él. Ese es otro punto de la historia, para recibir la recompensa. Pero primero son los que se quedan. Los salvos son los que se quedan. Y los impíos, en el mismo contexto de Tesalonicenses, el capítulo siguiente, 5:1-4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo le dice, mire, ustedes ya saben cómo son las cosas del final. Ustedes saben, hermanos, ya saben, así que no tengo para qué escribirles. Pero les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí está lo que yo les decía, hermano, como ladrón en la noche. Cuando viene el ladrón en la noche, nosotros no estamos preparados, porque no sabemos que va a venir el ladrón. Pero Jesús también dijo, si supieras que va a venir el ladrón, te prepararías. Hoy día yo les estoy diciendo, hermanos, no se preparen para un rapto secreto, porque el rapto secreto no es bíblico. El texto que utilizan es un texto mal utilizado, porque si usted se prepara para el rapto secreto, usted no se va a preparar para el cierre de la puerta de la gracia. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, usted no va a poder hacer nada después, porque se va a haber preparado mal. Si yo les digo, mire hermana Angélica, si yo les digo, miren, va a haber un terremoto en Arica, ¿usted se prepara? ¿Se prepara usted si yo digo va a haber un terremoto en Arica? No. ¿Se prepara usted aquí en Temuco? ¿A usted le afectaría un terremoto en Arica acá? No, ¿cierto? Porque el terremoto en Arica, por lo tanto no se prepara. Entonces, si yo le digo, hermana, que va a haber un rapto secreto, usted dice, yo me voy a preparar para el rapto secreto. Por eso es que Satanás inventó esto. Pero resulta que el rapto secreto no va a pasar.
Y lo que va a pasar es que se va a cerrar la puerta de la gracia. Y cuando venga la puerta de la gracia, se cierre y yo no voy a estar preparado. Y me voy a perder porque Satanás quiere que usted se pierda. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Le va a decir un montón de mentiras que las vamos a estar levantando nosotros acá durante esta semana, que yo le había dicho. Un montón de mentiras que no aparecen en la Biblia. ¿Para qué? Para que usted esté dormidita, tranquilita, y venga el ladrón en la noche y se lleve su corona. Y hasta ahí no nos quedamos. Entonces, por eso es importante. Después dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día vendrá como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los malos, ¿cierto? Como los dolores de la mujer. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, ¿cierto? De mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda, esa es la misma palabra, os tome, ¿ya? Como ladrón. ¿Va a sorprender a quién? A los que no estén preparados. A los que no estén preparados los va a tomar, y los va a tomar para destrucción, no para salvación. Y eso es lo que está diciendo. En el mismo texto, Pablo, ¿cierto? A los tesalonicenses les habla en el capítulo 4. Recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos. Por lo tanto, ustedes pueden seguir la misma idea. Nosotros le pusimos después capítulos por ordenarla un poquito, pero el mismo concepto está hablando de los que son, los que se quedan y que van a irse al cielo con el Señor, y los que son tomados para la destrucción. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué espera entonces este Dios de verdad de sus hijos? Lo hablamos ayer y lo hablamos anteayer. Dice también, tengo ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que el Señor está buscando este día, y como todos los días, es que nosotros le sigamos, que nosotros escuchemos su voz, no la mía. Por eso está muy bien lo que hace la hermana Griselda, que está anotando para estudiar. Muy bien lo que tiene que hacer mi hermana Angélica, anotar para estudiar. Muy bien lo que hace y debe hacer mi hermana Oriana, mi hermano Leo, mi hermano Ricardo, ¿cierto? Mi hermana Susana, anotar para estudiar. Pero yo no tomé nada que no esté en la Biblia, y ustedes lo vieron. Yo tomé solamente textos bíblicos para aclarar el concepto que Dios, que Jesús quería dar en ese momento, que era que en el tiempo del fin va a ser igual como en los días de Noé. Así como en los días de Noé hubo dos grupos, los tomados en el arca, que quedaron salvos y vivos, y los dejados en el arca, que fueron 8, que fueron salvos y vivos, y los tomados en la tierra, que fueron todos destruidos. Y en el tiempo del fin va a ser exactamente lo mismo. No van a quedar personas vivas, hermanos. No hay tres grupos: los que se fueron al cielo, los que se quedaron vivos y los que se murieron porque se desapareció el piloto. No, no son tres grupos. La Biblia habla de dos grupos: los salvos, que van a quedar vivos, y los perdidos, que van a ser destruidos. Y hoy te llama y te dice: ven, esta es mi voz. Yo estoy hablando, porque no está hablando Sergio Iturra, está hablando la palabra de Dios. Ven y escucha mi voz y únete a mi rebaño, para que haya un solo rebaño y un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Agradecer al Señor porque Dios lo ha hablado esta noche por intermedio de nuestro hermanito Sergio. Hermanito, para concluir, entonces lo vamos a hacer con el himno 372. De pie, por favor. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste
todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Los invito a orar, hermanos. Amantísimo Padre que esté en el cielo, querido Dios Padre amado, gracias, Señor, queremos darle porque usted nos muestra su palabra, Señor, nos muestra y va levantando, Señor, portillos todos los días. Va levantando, Señor, verdades que a lo mejor no conocíamos, que a lo mejor, Señor, nos habían enseñado de una manera equivocada. Queremos pedirle que usted nos dé una doble porción de su Espíritu Santo para aceptar la palabra, Señor, que está escrita en su Biblia, Señor, y no, Señor, la palabra de hombres. Quédese, Señor, con cada uno de los hermanos que se reunieron el día de hoy, con cada uno de los amigos, Señor, que nos visitaron el día de hoy. Que el Espíritu Santo los llene para que mañana también acepten la invitación que el Señor les está haciendo. Quédese, Señor, con su pueblo, con cada uno de sus hijos reunidos, con el pueblo que tiene en su iglesia y con el pueblo que en este momento está en otras iglesias. Usted ha dicho, Señor, que tienes ovejas en otros redil y que usted los está llamando hoy, Señor, que queda muy poco tiempo para que usted vuelva. Los está llamando, Señor, para que haya un solo pueblo, un solo redil y un solo pastor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanito. Lo dejamos citado para mañana a la misma hora nuevamente. Ya, hermano, yo tengo un regalo. Un regalo para el que me conteste. Es un libro de Romanos, ya que es para... El libro de Romanos es un poquito complicado, pero aquí con este libro lo vamos a entender súper bien. Y la pregunta es la siguiente, ¿ya? El que se la sabe me levanta la mano y contesta. Hoy hablamos que uno será tomado y el otro será dejado, ¿cierto? Y cuando yo digo dejado, ¿es el salvo o es el perdido? El salvo. El salvo, muy bien. Así que, Ricardo, te llevaste este libro. Que el Señor te bendiga. Y ahora, hermanos, todos prendamos nuestra camarita porque nos vamos a sacar, ¿cierto?, la foto de rigor. Los que pueden, a ver. Leo, Oriana, si puedes prender tu cámara. Ahí nuestra hermana Griselda ya la prendió. Ricardo, cámara. ¿puedes? No tenemos cámara. No tienen cámara. Ya. ¿Se escucha? Sí, se escucha ahí. Sí, Ahí te estoy viendo. Ya. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos listos con la fotografía. Y nos vemos De nuevo, mañana. de nuevo, porque ahora apareció Janito Ancalaf. Ya. Y ahora apareció Javier también. Así que ahora sí. Ya, entonces tomamos la foto a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí estamos listos con la foto y nos vemos el día de mañana. Y mañana tenemos el microscopio divino, así que no va a perderse el microscopio divino.
Que el Señor los bendiga. Besitos para todos y nos vemos mañana. Chao, que se cuiden.